Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Damos inicio a esta nueva semana y como siempre es una semana que es de bendición, porque es una bendición poder predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Y en esta semana estaremos hablando bajo el tema la salvación es para todo el mundo. Y tomamos un pasaje del Evangelio de Mateo. Su capítulo 9 y su versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Padre, gracias porque tú no estás mirando quiénes son las personas ni qué hacen. A ti te interesa que no importa quién sea, ni dónde esté, ni lo que haga, te reconozca a ti como Señor y como autor de salvación, y pueda creer en ti y pueda ser salvo, y tú le salvas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mateo, de esta semana, fue uno que llegó a ser de los discípulos y de los apóstoles del Señor, de los 12 apóstoles del Señor. Y Mateo fue un judío que trabajó al servicio del Imperio Romano y tuvo una posición importante. Era cobrador de impuestos. Este cargo, esta posición, le dio mucho reconocimiento, pero también le dio mucho rechazo, porque debemos recordar lo que dice la historia. Un país que estuviera gobernado por alguien que no era de ese país y que en ese tiempo sometía a las personas al pago de los impuestos. Esto era algo que no era bien visto, pero añádale también que las personas que cobraban impuestos no eran tan justas en sí y siempre buscaban la manera de encontrar cómo cobrar de más y para su propio beneficio. Entonces esta era otra cosa que hacía que no fueran bien vistos tampoco. Pero mire la misericordia de Dios manifestada aquí. Mire el amor de Dios manifestado aquí con las personas que se han de ser salvos. Siempre hablamos que la salvación ha sido determinada por Dios soberanamente. Y Dios utiliza personas y ha utilizado personas y seguirá utilizando personas como nosotros que predicamos el Evangelio, porque es una condición determinada por Dios, que las personas que ya Él determinó que se han de ser salvas necesiten escuchar el Evangelio, porque recibir al Señor siempre ha sido por voluntad propia, es decir, en el sentido, no es que mágicamente ni automáticamente, no. El que determinó el plan soberano de salvación incluyó en su soberanía que las personas para salvarse tenían que escuchar el Evangelio, tenían que creer en el Evangelio, tenían que recibir el Evangelio, confesar con su boca y creer en su corazón para entonces poder ser salvo. Mire el misterio de la sabiduría de Dios puesto en práctica. Este Mateo estaba sentado en su oficina. No se imagine que era una oficina con aire acondicionado como la que existen hoy día. Era un funcionario, cobraba un sueldo, cobraba de más. Es lo que dice la historia secular, porque era lo que hacían todos, lo que hacían esos trabajos, y por eso eran personas que incluso había gente que le odiaba, porque nunca nadie ha querido pagar impuestos. Los impuestos son obligaciones que la gente no quiere cumplir con eso, por la razón que sea no quiere cumplir. Entonces Mateo, pero mire el Señor, aquí el Señor pasa, el Señor viene de haber sanado a un paralítico, el Señor está en pleno ministerio, el ministerio del Señor incluyó esta parte que era sanar personas, porque en el tiempo del Señor la gente no creía en el Señor, no creían, era tan difícil creer. Entonces el Señor hizo grandes milagros, pero no fue para la gente que creía,
Básicamente la misma Biblia dice en el Evangelio de Juan que los milagros del Señor era para que el que no creía, creyera. La diferencia de hoy día es que la gente quiere ver milagros para gente cristiana quieren ver milagros y yo no entiendo, porque si ya usted es cristiano, usted cree en el Señor, usted no necesita una evidencia más para creer en el Señor. Esto es increíble. Entonces los hermanos están hablando de milagros para los hermanos. Entonces dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Dejó todo y le siguió. Es decir, creyó en el Señor, puso al Señor en primer lugar. Él no conocía al Señor, pero el Señor le dijo, ven, sígueme, y le siguió. Y Mateo fue el que escribió este evangelio y fue un gran seguidor del Señor. El Señor puede hacer lo mismo contigo, no importa dónde tú estás, no importa lo que tú estás haciendo ahora mismo, no importa si tú eres rico o pobre, si cobra impuestos o no cobra impuestos. Si tú entregas tu vida al Señor en este día, que es el deseo del Señor, también tú puedes ser salvo. Dios te bendiga en este día.